Noticentro 1, CMI. Así fue el brutal ataque policial a un abogado en Bogotá. Víctima recibió 8 descargas con pistola eléctrica. Amigos de abogado grabaron ataque policial. Uniformados se lo llevaron vivo a un CAI y ahí falleció. ¿Qué responde la policía por el ataque al abogado Javier Ordóñez? Esta tarde, los 2 uniformados serán escuchados. Fiscalía investiga caso de abogado que murió por terrible procedimiento policial. Otro abuso policial. Así fue golpeado vendedor ambulante en Antioquia. Justicia por mano propia en el centro de Medellín. Así cayó un presunto ladrón. Policía captura a víctima y no al ladrón en Bucaramanga. Asonada en Repelón Atlántico. Amigos de joven asesinado atacan casa de presuntos homicidas. Fatal vuelo. Hombre viaja desde Bogotá a Cartagena y muere por COVID. Donald Trump nominado a Premio Nobel de Paz. Una extraña enfermedad desarrollada por un voluntario provocó que Oxford frene el desarrollo de su vacuna contra el COVID. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay indignación por la muerte del abogado Javier Ordóñez, que falleció por el ataque con arma eléctrica que descargó la policía en el occidente de Bogotá. La víctima recibió 8 disparos de pistola Taser y fue trasladado con vida a una sede de la policía. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente estos hechos se registraron en la madrugada del día de hoy en el lugar en el que nos encontramos, justamente en el barrio Villaluz de la localidad de Engativá. Pudimos hablar con algunos de sus familiares y los que nos han dicho es que la agresión policial que se registró y que como en videos quedó evidenciada, se registró después de que este hombre de 46 años, Javier Ordóñez, pues departiera con varios de sus amigos en esta zona común de este conjunto residencial en el que él reside. En ese momento llegó una patrulla de la policía a intentar detener o que se finalizara esta reunión y fue en ese momento cuando en un acto de intolerancia pues varios uniformados reducieron a Javier Ordóñez de 46 años con choques eléctricos. Fueron 8 veces las que accionaron esta pistola Taser en diferentes partes de su cuerpo. Cabe aclarar que este hombre era ingeniero aeronáutico y estaba a punto de terminar su carrera como abogado. Hablamos con la excuñada de este hombre, quien nos aseguró que además de estas agresiones en este punto de la ciudad frente al edificio en el que residía estos choques eléctricos, pues también recibió agresiones y diferentes golpes en el CAI de Villaluz, CAI al que fue trasladado minutos después de esta agresión. Escuchemos. Después se lo llevaron al CAI, parece que lo que cuentan a los amigos que se fueron con él para el CAI, porque se los llevaron a todos, es que lo siguieron golpeando y lo siguieron lastimando y abusando de él dentro del CAI. Entonces, nuestro llamado como familia es: ¿cómo es posible que las personas que se supone que nos deben cuidar son las que nos están matando? A mi cuñado eso no fue abuso policial, a mi cuñado lo asesinaron unos policías. Bien, y es que después de esta golpiza en el CAI Villaluz, según denuncian los familiares y también amigos de este hombre, pues por las graves heridas fue trasladado de inmediato a la clínica infantil que queda cerca a este lugar, Santa María. A este lugar. Fue llevado a este punto y allí desafortunadamente minutos después de llegar perdió la vida. Nosotros también conocimos los pronunciamientos de la alcaldesa Claudia López, quien rechazó estos hechos, pero además hizo un anuncio importante. Aseguró que harán una reestructuración al interior de la policía. Trabajaremos en 2 sentidos. Por un lado, en garantizarle a la familia de Javier que tenga la asistencia psicosocial y judicial para que haya una condena ejemplar de los responsables directos de este caso. Pero por otro lado, y quizás más importante, para que haya una reestructuración profunda y seria al interior de la policía.
Bien, y es que también hablamos con una de las tías de este hombre que justamente también vive en este conjunto residencial. Nos ha dicho que este hombre deja a 2 hijos sin padre, deja a un niño de 11 años y a otra menor de edad de 15 años, menores a los que aún no les han podido dar la noticia de que su padre ha fallecido. Nosotros, por supuesto, tenemos toda esta historia y los detalles de cómo ocurrieron los hechos, y sobre las 12 del mediodía les entregaremos toda la información. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y esta tarde los 2 uniformados responsables de la muerte del abogado Javier Ordóñez serán escuchados por la Policía Nacional. Stick, muy buenos días. ¿Qué responde la policía por este caso? Hola Luisa y televidente, muy buenos días. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva el proceso que se adelanta en contra de los 2 patrulleros que se vieron responsables de este homicidio que se presentó en las últimas horas. Justamente nos confirma una fuente de la policía que la investigación quedó en manos del inspector de la entidad, el general William Salamanca, quien es el funcionario que asume y también la persona que va a escuchar a esos 2 patrulleros en las próximas horas para conocer la versión de los hechos de estos 2 uniformados. Lo que sí ha confirmado la Policía Metropolitana de Bogotá es que los 2 uniformados fueron retirados del cargo. Justamente en las últimas horas también se pronunció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El Ministerio de Defensa rechaza y condena cualquier acto de un miembro de la policía que incurra en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos. Segundo, esta actitud corresponde a la política de cero tolerancia con la corrupción o cualquier desconocimiento o violación de las normas legales. Tercero, en el caso concreto de los graves hechos ocurridos en el barrio Santa Cecilia, los 2 agentes son ya objeto de investigación disciplinaria y penal, y la institución dará toda la colaboración que requiera la autoridad competente. Desde la dirección de la policía fue el general Gustavo Moreno, subdirector de la entidad, quien se pronunció frente al reciente caso. La Policía Nacional rechaza cualquier acto que vaya en contra de la vida o integridad de los ciudadanos. En estos momentos están las instancias disciplinarias y judiciales adelantando la investigación correspondiente en aras de tener absoluta claridad de cuál fue el comportamiento de los policiales y determinar los excesos a que haya habido lugar. También nos han contado fuentes de la policía cómo es el procedimiento en estos casos y desde cuándo está autorizado el uso de este elemento letal conocido como taser, pues se dice que se autorizó desde el 31 de julio del 2012 por medio de una resolución. Quienes usan este elemento son los patrulleros, en su mayoría quienes deben estar en contacto con la ciudadanía y quienes deben estar haciendo patrullaje. A ellos les asignan un elemento que se llama el tambo, que es el primer elemento que ellos deben usar en medio de una protesta, en medio de una agresión por parte de un ciudadano, y finalmente el elemento que deben usar es el taser, seguido de la pistola de dotación. Más adelante les vamos a comentar cómo está reglamentado el uso de este elemento en Bogotá y en general en todo el país. Más adelante, Luisa, volvemos con 2 noticias importantes del día de hoy. Noticia en desarrollo en CMI. Y la Fiscalía inició una investigación contra los 2 policías implicados en la muerte de un abogado en el occidente de Bogotá. César, buenos días. ¿Cómo avanza esta indagación? Luisa, televidentes, así es, muy buenos días. Pues fue un fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá quien asumirá esta investigación contra estos 2 uniformados vinculados en la muerte de este abogado. Pues la primera decisión que tomó este fiscal es llamar a declarar a los 2 policías para que entreguen su versión sobre los hechos que rodearon la muerte de este abogado. Asimismo, fuentes del ente acusador también explicaron que se espera el resultado del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal que esclarecerá las causas de la muerte de este abogado, quien, recordemos, fue impactado con una pistola taser. Pues la directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía explicó cómo avanza esta investigación en el ente acusador. Un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, liderados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, actúan con inmediatez en desarrollo de los actos urgentes respectivos. Este caso ha sido priorizado y se está precisamente a la espera de los resultados del cumplimiento a las órdenes de Policía Judicial. Última hora, Noticentro 1 CMI.
Así es, y mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación también llamó a declarar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues recordemos, ante las nuevas denuncias sobre irregularidades en el proyecto Hidroituango. Pues el ente acusador le solicitó al mandatario que entregue el informe de las reaseguradoras que denuncian que hubo más irregularidades en el proyecto de construcción de la represa. Esta es toda la información por el momento. Luisa, continúe usted con más información. Así es, César, muchísimas gracias por toda su información y retomamos el caso con el que abrimos esta emisión de noticias, que tiene que ver con la muerte de un hombre por varios disparos de pistola Taser que recibió por parte de la policía. Pues la alcaldía de Bogotá a esta hora revisa o pide que se revise el uso de este elemento por parte de la Policía Nacional. Diana Giraldo nos tiene los detalles. Diana, buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues para la alcaldía es evidente el abuso de autoridad y el exceso de fuerza por parte de la policía en estos hechos que llevaron a la muerte a Javier Ortiz, este hombre de 44 años que falleció luego de varias descargas con pistola Taser en un procedimiento que se adelantó en la localidad de Engativá. Pues bien, esta tarde la propia alcaldesa Claudia López liderará una reunión en compañía del comandante de la Policía de Bogotá, del director de la Policía Nacional y de la Procuraduría para conocer los avances en esta investigación, los primeros resultados y además poner sobre la mesa la necesidad de ajustar los protocolos para el uso de estas armas de baja letalidad. Escuchemos lo que dijo el secretario de Gobierno. Estas armas de baja letalidad pues pueden ser también letales y lo que tenemos que evitar siempre es que el uso de la fuerza termine en casos trágicos como el de Javier Ordóñez esta madrugada, y por eso la revisión de todos los equipos de la policía, de las armas letales y de las de baja letalidad será objeto de discusión hoy en el marco de la Mesa de Derechos Humanos para asegurarnos que estas tragedias que sacuden al mundo entero y que hoy desafortunadamente golpearon a Bogotá no se repitan. Muy bien, esta mesa de derechos humanos y convivencia se llevará a cabo en la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre las 6 de la tarde, con la participación de diferentes autoridades distritales y nacionales. La alcaldía ha dicho que es importante hacer una reestructuración, un ajuste inmediato a los protocolos de la institución para evitar que se repitan estos casos, que con el uso de armas de baja letalidad se provoque la muerte de los ciudadanos en procedimientos mal aplicados. Además, es importante señalar que sobre las 5 de la tarde varias organizaciones de derechos humanos y también los habitantes del barrio Villaluz y de la localidad de Engativá están convocando a un plantón, a una velatón en el CAI de Villaluz sobre las 5 o 6 de la tarde. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta información y tan pronto se conozca la posición puntual que va a llevar la Alcaldía Mayor a esta mesa de derechos humanos, se las comunicaremos oportunamente aquí en Noticentro 1 CMI. Por lo pronto está la información que registramos a esta hora desde el centro de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Mientras tanto, en Antioquia, un vendedor ambulante fue víctima de exceso de la fuerza por parte de la policía. Yossi, muy buenos días. ¿Cómo fueron estos hechos? Hola Luisa, buenos días. 11 y 12 de la mañana. Este presunto caso de abuso policial se presentó en el barrio Buenos Aires, en el nororiente de Medellín, en donde, como se puede ver en estas imágenes, se trataba de un procedimiento policial que también estaba coordinado con parte de la alcaldía de Medellín, según dice la policía, y llegaron a retirar a parte de los venteros ambulantes, que en su mayoría son de frutas, verduras y otros víveres que se suministran allí en este barrio. Cuando trataron de retirar las estructuras de esta caseta, de este ventero ambulante, pues toman por la fuerza a este hombre que se resiste a irse de allí y tienen un forcejeo, lo que es denominado por un abuso por parte de la comunidad, pues a la fuerza tratan de ponerle las esposas y se lo llevan. La Personería de Medellín ya tiene conocimiento de este video, aunque no se ha hecho una denuncia formal. No se sabe qué pasó con este ventero, porque la policía aún no se ha querido pronunciar sobre este caso en el que la comunidad y las personas que grabaron estas imágenes señalan se trataría de un abuso policial. Entre tanto, en otros temas que también tienen que ver con seguridad en la ciudad, en muchos de los casos de fleteos y de robos que se están presentando y que han aumentado en la capital antioqueña, según expertos en seguridad, las personas deciden tomar justicia por mano propia. Dicen que al no haber presencia en ese momento de uniformados de policía
deciden retener a los delincuentes, tomarlos por la fuerza, golpearlos, quitarles incluso las motos en las que se movilizan y tratar de hacer estos casos de justicia por mano propia en los que terminan fuertemente golpeados estos delincuentes. Haciendo un recorrido por las calles de Medellín, los habitantes coinciden en su mayoría que sí se deberían tomar estos casos de justicia y también de venganza por parte de la ciudadanía, pero las autoridades son enfáticas en decir que no se deben hacer y que el conducto respectivo es hacer la denuncia a través del 123 para que las autoridades reaccionen y capturen a estos delincuentes. Y justamente también en otros videos que son virales y que son grabados por los ciudadanos han quedado captados estos atracos y estos robos en la ciudad. Según los expertos, han aumentado los índices de fleteos en la ciudad debido a que ya hay más presencia de personas en las calles con las reaperturas de sectores económicos tras los meses que permanecieron en cuarentena y que también las finanzas de la criminalidad y de estas bandas se habían visto afectadas porque no tenían a quién cobrarle las vacunas, los comercios estaban cerrados, tampoco tenían a quién robar porque todos estaban en las calles y que ahora con esta reapertura están saliendo y cometiendo estos fleteos que, como pueden ver, se cometen a plena luz del día con delincuentes en moto armados que llegan hasta vehículos o también hasta de personas que están paradas en las calles y les quitan sus pertenencias en cuestión de segundos. Las autoridades tratan de hacer seguimiento con las cámaras, pero insisten en que se está trabajando para evitar que se sigan presentando estos atracos. Incluso a través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín dice que no se justifica la violencia ni para acoger a estos delincuentes ni tampoco por parte de la policía. Y finalmente, en otras noticias de la capital antioqueña se realiza una protesta a esta hora de 200 uniformados agentes de tránsito de la ciudad quienes expresan su inconformidad pues no les han dado los contratos para este año. Ellos permanecen encadenados en el Parque de las Luces de Medellín. En minutos les tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchísimas gracias y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, policía captura a víctima y deja escapar ladrones en Bucaramanga. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bucaramanga hay indignación y molestia con la policía tras conocerse un video en el que un comerciante víctima de un atraco es capturado por los uniformados mientras los ladrones escapan. Vamos a Bucaramanga para conocer lo que pasó. Ana Mercedes Ariza, muy buenos días. Compañeros televidentes, muy buenos días. Pues estos insólitos hechos registrados en cámaras de video y que circulan por las redes sociales se registraron aquí al suroccidente de Bucaramanga, en el sector conocido como Ricaurte. Vamos a preguntarle a uno de los vecinos del sector qué fue lo que pasó y cómo califica estos hechos. Don Héctor Castillo. Eso fue en horas de la tarde, que a un comerciante llegaron y llegaron los ladrones y le pegaron un raponazo y enseguida el ladrón llegó y se fue y más tarde llegó la policía y al victimario, según tengo entendido, dijeron que habían echado unos tiros al aire, pero dicen que es una esta de fogueo y enseguida llegó la policía y se llevó al victimario y el ladrón se le escapó y no fue más ahí, no hay más nada que decir sobre eso. Pues graves aquí porque eso siempre ha ocurrido eso. ¿Ve? Que haya más justicia en este sector, que haya justicia. Don Héctor, muchísimas gracias. Pues este es el testimonio de una de las personas que fue víctima de este insólito hecho, cuya historia desarrollaremos en nuestra próxima emisión. Es todo por el momento para Noticentro 1 CMI. Desde Bucaramanga informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Ana Mercedes, gracias. Una asonada se presentó en el municipio de Repelón, en el centro del Atlántico, tras el sepelio de un joven que fue asesinado. Habitantes de la población arremetieron contra 2 viviendas de los presuntos responsables. Jorge Castro con el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Los hechos ocurrieron en los barrios Villa Carolina 1 y 7 de agosto, en el municipio de Repelón. Tras el sepelio de un joven de 25 años que fue asesinado, identificado como Omar Yesid Osorio, los familiares de este arremetieron contra la vivienda de 2 familias que presuntamente participaron en el asesinato del joven. Los hechos se registraron en medio de una turba enardecida que atacó las 2 viviendas, destruyó la fachada de las 2 humildes casas e igualmente los bienes que se encontraban dentro de los 2 inmuebles. Las autoridades de policía debieron intervenir
y se pudo atender la situación de alteración del orden público que se presentaba, pero no se produjeron capturas, como tampoco se presentaron personas lesionadas por este ataque. La policía en el Atlántico ha hecho un llamado a la ciudadanía a la tolerancia y a entender que no se puede tomar la justicia por mano propia. Más adelante, Luisa, retornaremos desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Fatal viaje de un hombre que se desplazó de Bogotá a Cartagena y murió por COVID-19 en La Heroica. Tatiana, muy buenos días. Cuéntenos quién es la víctima. Luisa, televidentes, muy buenos días. Este hombre era identificado como Óscar Jiménez Ramírez, de 41 años de edad. Llegó procedente de Bogotá, acompañado de su esposa y de su hija de 3 años. Pasó todos los tamizajes del aeropuerto, sin embargo, al llegar al hotel donde se hospedaba, presentó síntomas, tos. Estos síntomas persistieron, por lo que fue trasladado al hospital de Boca Grande, donde desafortunadamente murió. Le practicaron la prueba COVID-19 y dio positivo. Han manifestado las autoridades de salud que también se le practicó la prueba a su esposa, dio negativo y se está a la espera de los resultados de la menor de 3 años. También ha dicho la Secretaría de Salud que ya se tienen identificado a los viajeros que vinieron en el vuelo y se les hace rastreo y según la clasificación se les realizarán las pruebas pertinentes. Lo que preocupa de esta situación es que el 21 de septiembre se reactivan los vuelos internacionales, según lo que ha manifestado el alcalde William Daw, pero frente a esto el mandatario ha manifestado que están activos todos los protocolos precisamente para evitar que las personas que llegan de afuera puedan contagiar a los cartageneros y asimismo las personas que llegan a la ciudad puedan llevar el virus hacia afuera. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. En otras informaciones, afectada permanece parte de la operación del Sistema Mío en Cali por el cese de actividades que hacen trabajadores de uno de los operadores por falta de pago. ¿Cuánto les deben, Sebastián? Buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Es increíble, mire, los operadores de esta empresa Unimetro dicen que les deben 3 quincenas, que tampoco se han puesto al día con algunas obligaciones como seguridad social y por eso decidieron detener sus funciones. Con esto se afecta la movilidad de al menos unos 30.000 pasajeros del Mío, porque se detienen aproximadamente unos 77 buses. La empresa Unimetro ha explicado que esto es como consecuencia del retraso que tiene Metrocali, el ente gestor del servicio. Dicen que tienen 5 quincenas atrasadas, incluso con mora, que suman alrededor de unos 54.000 millones de pesos. Pero lo que ha explicado hasta el momento Metrocali es que buscarán ponerse al día con algunas de sus obligaciones a más tardar el lunes, pero que las deudas que tienen con los 4 operadores no debe influir en el pago de los salarios de los trabajadores como estos que permanecen desde hace varios días en un cese de actividades. Incluso el propio presidente de Metrocali se dirigió a ellos y también el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, le hizo un llamado a la empresa Unimetro para que realice los respectivos pagos. Recordemos que también hay otra problemática con el sistema de transporte masivo Mío, aparte de del déficit financiero, y es la poca circulación de buses que hay en estos momentos. Hay alrededor de unos 612 buses. Lo que ha explicado Metrocali es que se redujo la movilidad de usuarios, son aproximadamente unos 150.000. Y en otras noticias de la capital vallecaucana, esta madrugada hubo un fuerte operativo en 4 comunas de la ciudad, donde se capturaron a 50 personas, entre ellas 12 mujeres, pero una tenía detención domiciliaria y desde su lugar de residencia seguía delinquiendo. Pero lo que más le preocupa a las autoridades es que en muchas ocasiones ellos vendían delante de menores de edad e incluso los incitaban a que consumieran estupefacientes. Ellos tenían una suma cuantiosa de ganancias por la venta de esta droga. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, insólita nominación de Donald Trump a Premio Nobel de Paz. Ya volvemos. Donald
Donald Trump fue propuesto para el Nobel de Paz 2021. El diario estadounidense The New York Times reveló cuál fue la enfermedad que causó que los ensayos clínicos de Oxford para la vacuna de coronavirus se suspendieran. Y un gran incendio destruyó el mayor campo de refugiados en Europa. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente estadounidense Donald Trump fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz que se entregará en 2021, según confirmó un parlamentario noruego que presentó la nominación al comité encargado de la distinción. Según explican, Trump merece el premio por impulsar el acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que en las próximas semanas firmarán la normalización de relaciones diplomáticas. Como argumentan, se espera que otros países de Medio Oriente sigan los pasos de Emiratos, pues este acuerdo puede cambiar el tablero y hacer que sea una región de cooperación y prosperidad. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que no espera que las posibles vacunas contra la COVID-19 estén disponibles para la población general antes de 2 años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021. Según el organismo, muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así. Hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución. Desde la organización se maneja como escenario más optimista la primera llegada de vacunas a diversos países a mediados del próximo año, momento en el que se deberá dar prioridad a los grupos de mayor riesgo, ya que entonces aún no se habrá podido producir dosis para toda la sociedad. La vacuna de Oxford contra el coronavirus es uno de los fármacos más avanzados del planeta y con un desarrollo más esperanzador. Es por eso que la noticia de que su desarrollo se ha tenido que parar debido a la aparición de una enfermedad en uno de los voluntarios ha sido todo un jarro de agua fría para la población mundial. El New York Times fue el único medio que pudo confirmar mediante sus fuentes cuál fue la supuesta reacción que habría provocado la pausa en las pruebas de la fase 3 de la vacuna experimental. Afirman que la enfermedad que ha aparecido en una de las personas es la mielitis transversa. Este trastorno poco común que afecta al sistema nervioso tiene su origen en la inflamación de la médula. Los principales síntomas son dolor, debilidad muscular generalizada o problemas con algunos órganos, a causa de un debilitamiento de la relación entre los nervios espinales y el resto del organismo. Un gran incendio ha destruido esta madrugada el hacinado campo de refugiados en la isla griega de Lesbos, obligando a evacuar miles de personas. El campamento de refugiados de Moria, ubicado en la isla griega de Lesbos y el más grande de Europa, fue consumido por un incendio masivo. Las instalaciones que albergaban a unas 13.000 personas solicitantes de asilo quedaron completamente destruidas. El incendio ya fue controlado y los residentes del campamento se encuentran en su mayoría en los alrededores del poblado griego. El gobierno de Grecia señaló que declarará el estado de emergencia para Lesbos tras el incendio y prohibirá la salida de la isla de las personas que vivan en Moria con el propósito de evitar la propagación del coronavirus. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. ¡Ey! Él ya le dijo que por favor no le haga más. Disparos con pistola eléctrica y golpiza. Familiares y amigos del abogado Javier Ordóñez relatan el brutal ataque policial. Frente a su residencia fue atacado Javier Ordóñez. Recibió 8 descargas de pistola eléctrica y se lo llevaron vivo a un CAI. Fiscalía investiga caso del abogado Javier Ordóñez. Policía responde por muerte del abogado Javier Ordóñez. ¿Cuáles son los protocolos para el uso del taser? Vendedor ambulante agredido por policía en Antioquia. Otro caso de exceso de fuerza. Error policial en Bucaramanga. Uniformados capturan a víctima y no a ladrón. La mitad de las empresas de transporte público en Bogotá no cumplen con protocolos de bioseguridad. Investigan a 58 de 121 empresas. 77 buses paralizados en Cali. Trabajadores no cobran sueldo. Azonada contra casa de presuntos asesinos en Repelón Atlántico. Fatal viaje. Hombre va a Cartagena desde Bogotá y muere por COVID. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúa la conmoción por el crimen del abogado Javier Ordóñez, que falleció por la descarga de una pistola eléctrica que accionaron 2 uniformados de la policía. Los hechos se registraron en Engativá, en el occidente de Bogotá. Familiares cuentan cómo ocurrieron estos hechos. Natalia Dávila con el reporte. Natalia, buenas tardes.
Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues hablamos con familiares quienes piden justicia frente a este caso y que no quede solo en sanciones policiales. Además piden apoyo psicosocial, pues recordemos que este hombre deja a 2 niños, uno de 11 y otro de 15 años, sin padre. Este es el momento en el que varios uniformados de la policía someten con choques eléctricos a Javier Ordóñez, un hombre de 46 años quien durante la noche departía con amigos en la zona común de este conjunto ubicado en el barrio Villaluz de la localidad de Engativá. Según relatan familiares, el hecho ocurrió cuando uniformados arribaron al lugar para acabar con la reunión, pero en medio de un acto de intolerancia, Javier fue reducido con una pistola Taser. Nosotros salimos efectivamente de eso, vimos que lo tenían ahí dándole puño, pata y le ponían corriente eléctrica, eso es electricidad. ¡Van atrás, por favor! A pesar de los gritos de clemencia, el Taser fue accionado 8 veces en el cuerpo de la víctima. Después se lo llevaron al CAI, parece que lo que cuentan a los amigos que se fueron con él para el CAI, porque se los llevaron a todos, es que lo siguieron golpeando y lo siguieron lastimando y abusando de él dentro del CAI. Por la gravedad de las heridas, fue trasladado a la clínica Santa María del Lago, donde minutos después de llegar perdió la vida. Javier Ordóñez estaba a punto de graduarse como abogado y hoy deja a 2 niños, uno de 11 y otro de 15 años, sin padre. ¿Cómo les vamos a decir que ayer su papá estaba bien, sano, un hombre joven, y hoy amaneció muerto por el abuso de la policía? La alcaldesa Claudia López rechazó los hechos y aseguró que trabajará en una reestructuración al interior de la policía. Para que haya una condena ejemplar de los responsables directos de este caso. Pero por otro lado, y quizás más importante, para que haya una reestructuración profunda y seria al interior de la policía. 2 uniformados fueron suspendidos del servicio operativo. Sin embargo, en el video se observa que fueron 3 los responsables del hecho. Bien, pues familiares, amigos y también vecinos de Javier Ordóñez ya han dicho que sobre la tarde harán plantones pidiendo justicia y también en la noche harán una velatón rechazando estos hechos de agresiones policiales que hoy dejan sin vida a una persona aquí en el occidente de Bogotá. Es por el momento la información que registramos. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Precisamente frente al brutal ataque que terminó con la muerte de Javier Ordóñez, esta tarde los 2 uniformados serán escuchados por la Policía Nacional. Estilo Engas, buenas tardes. ¿Cómo será este procedimiento? Hola Luisa, conocimos de primera mano que el director de la policía, el general Óscar Ateortúa, entregó esta investigación a la inspección a cargo del general William Salamanca, quien en las próximas horas escuchará el relato de los patrulleros involucrados y también del comandante de la estación. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva el proceso que se adelanta en contra de los 2 patrulleros involucrados en el más reciente caso de abuso de autoridad por parte de los uniformados de la policía. El caso inicialmente estaba en manos de la Policía Metropolitana de Bogotá y se detalla que se trató de excesos de fuerza que finalmente causaron la muerte de un abogado. Suspender de la parte operativa o del servicio de vigilancia a los policiales que se denuncian por estos hechos. Si se establece la responsabilidad de estos policiales, debe ser asumida por parte de los mismos. Por orden de la dirección de la policía, la investigación quedó en manos del inspector de la entidad, general William Salamanca, funcionario que asumió el proceso y que, según fuentes de este noticiero, escuchará la versión de los 2 involucrados en las próximas horas. Ante la gravedad de los hechos, el caso irá a la justicia penal militar por tratarse de un abuso ocurrido en medio del servicio de los uniformados. Sin embargo, también por tratarse de una muerte que llegaría a ser un homicidio, entra a investigar también la Fiscalía General de la Nación. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que caerá todo el peso de la ley en este suceso. Los 2 agentes son ya objeto de investigación disciplinaria y penal y la institución dará toda la colaboración que requiera la autoridad competente. En estos momentos están las instancias disciplinarias y judiciales adelantando la investigación correspondiente en aras de obtener absoluta claridad de cuál fue el comportamiento de los policiales y determinar los excesos a que haya habido lugar. Investigadores del CTI y de la Fiscalía, coordinados con un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, adelantan los actos urgentes en relación con los hechos que son materia de investigación. Estaremos atentos a la declaración y los testimonios de estos patrulleros para esclarecer qué fue lo sucedido. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y la Fiscalía inició con la recopilación de pruebas para establecer cuál fue la participación de 2 policías en la muerte del abogado Javier Ordóñez.
El ente investigador llamará a declarar a los policías para que entreguen su versión sobre los hechos que rodearon la muerte del abogado. Asimismo, también se espera el resultado del dictamen de medicina legal que esclarecerá las causas de la muerte. Un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, liderados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, actúan con inmediatez en desarrollo de los actos urgentes respectivos. Este caso ha sido priorizado y se está precisamente a la espera de los resultados del cumplimiento a las órdenes de policía judicial. Las autoridades también tendrán que establecer si el caso sigue su curso en la Fiscalía o si es trasladado a la Justicia Penal Militar. Y a esta hora vamos al centro de la capital porque la Alcaldía de Bogotá convocó a una reunión extraordinaria con la policía y los organismos de control para revisar el uso de las armas de baja letalidad como el taser. Diana Giraldo, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Así es, la alcaldía pedirá un ajuste inmediato a los protocolos de la policía en lo que tiene que ver con el uso de las armas de baja letalidad como el taser, cuyo abuso generó la muerte de este ciudadano en el occidente de la ciudad. Para la alcaldía es evidente el abuso de autoridad y exceso de fuerza por parte de la policía en el hecho que llevó a la muerte a Javier Ordóñez. Después de lo ocurrido, donde es evidente el abuso de autoridad, el uso indebido de este equipamiento que debe ser de baja letalidad y que se convirtió en un arma mortal, el taser. Por eso, esta tarde en una reunión extraordinaria en cabeza de la alcaldesa Claudia López, en la que participará el comandante de la Policía de Bogotá, el director de la Policía Nacional y la Procuraduría, se pedirá revisar el uso de estas armas de baja letalidad. Estas armas de baja letalidad, pues pueden ser también letales. Y lo que tenemos que evitar siempre es que el uso de la fuerza termine en casos trágicos como el de Javier Ordóñez esta madrugada, y por eso la revisión de todos los equipos de la policía, de las armas letales y de las de baja letalidad será objeto de discusión hoy en el marco de la Mesa de Derechos Humanos para asegurarnos que estas tragedias que sacuden al mundo entero y que hoy desafortunadamente golpearon a Bogotá no se repitan. Por nuestro lado estamos trabajando en procesos de formación, vamos a regresar al programa de formador de formadores que busca precisamente sensibilizar al policía en el cumplimiento adecuado de su deber. El taser con el que se produjo la muerte del ciudadano se adquirió en la pasada administración. La alcaldía el año pasado adquirió algo más de 1000 taser que se le entregaron a la Policía Metropolitana. Y no se tiene previsto, digamos, dentro del rubro nuestro de la Secretaría de Seguridad, nuevas compras. La reunión se llevará a cabo en la Alcaldía de Bogotá sobre las 6 de la tarde. Muy bien, se sabe que el hombre fue sometido con choques eléctricos y luego llevado a un CAI antes de ser trasladado al hospital. Lo que no es claro es lo que pasó dentro del CAI, si fue brutalmente golpeado, y ese será uno de los temas centrales de la reunión en la alcaldía de la ciudad. Información que originamos en directo desde el centro de la capital. Diana Giraldo, Noticentro 1, CNI. Diana, muchas gracias. Y en Antioquia, un vendedor ambulante fue literalmente arrastrado durante un procedimiento policial. Yossi, muy buenas tardes. ¿Hay exceso de fuerza en este caso? Hola Luisa, buenas tardes. Según la comunidad y quienes ven este video, sí habría un exceso y un abuso policial por parte de estos uniformados que se llevaron a este hombre para esposarlo y, como usted lo decía, casi arrastrado porque era un vendedor ambulante y se estaban también quitando algunos de estos negocios que hay en el barrio Buenos Aires. Sin embargo, falta que se pronuncie la policía, aún no lo ha hecho para decir si hubo o no exceso. A plena luz del día y en cuestión de segundos, así se acercan delincuentes en moto y armados para intimidar a sus víctimas y robarles sus pertenencias cuando transitan por las calles de Medellín. Algunos casos son fleteos a conductores de vehículos y otros son a personas que están en la vía pública, expuestas a los criminales y que están siempre al acecho. Expertos en seguridad aseguran que los atracos aumentaron debido a la contingencia por COVID. Sí han aumentado en todo el área metropolitana, porque es el afán de conseguir recursos por parte de personas y de grupos armados. Ante la falta de policías en algunos barrios, los ciudadanos toman justicia por mano propia y retienen por la fuerza a estos delincuentes para golpearlos y destruir las motos en las que se movilizan. Los habitantes de Medellín coinciden en que los robos aumentaron en la ciudad y que sienten más tranquilidad cuando linchan a los delincuentes. De acuerdo, no, pero a veces hay que tomarlo. Yo no estoy de acuerdo, pero
llega el momento que no sabe qué pensar y la toma. Desafortunadamente se da uno cuenta que no solo son los paisas, sino que también hay mucho venezolano que han cogido inflagante robando pues a la gente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un riesgo para la ciudadanía. Sí, es que eso sucede mucho, lo que pasa es que uno, como es tan común, ya no le para como mucha atención a eso. Entre tanto, en el barrio Buenos Aires, nororiente de Medellín, la comunidad denunció un presunto caso de abuso policial en el que un uniformado toma por la fuerza a un ventero para esposarlo. En medio de un forcejeo, lo lleva hacia una patrulla. El alcalde de Medellín se pronunció en su cuenta de Twitter expresando que no está de acuerdo con la violencia ni exceso de autoridad. Por su parte, la policía aún no se ha pronunciado sobre ninguno de los casos. En las últimas horas también se anunció por parte de la alcaldía que se darán desde la oficina de la primera dama clases de yoga y meditación a algunos uniformados para que entren en calma. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, azonada contra casa de presuntos asesinos en Repelón Atlántico. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En video quedó registrada una historia de no creer. Ocurrió en Bucaramanga, cuando un hombre víctima de un atraco terminó capturado por las autoridades mientras los ladrones escapaban. ¿Qué dicen las autoridades sobre este hecho? Precisamente Ana Mercedes Ariza, muy buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues las autoridades dicen que la víctima de este robo fue detenida porque al momento de hacer presencia a los uniformados en el sitio del atraco, fue violento con los uniformados. Los hechos ocurrieron a plena luz del día en zona céntrica de Bucaramanga. Según se observa en los videos grabados por testigos, pese a los reclamos de la comunidad, la policía termina capturando no a los delincuentes, sino a la víctima del atraco. ¿Por qué no coge el ladrón? ¿Por qué no coge el ladrón? La policía llegó y se llevó al victimario y el ladrón escapó. Pero para las autoridades hay otra explicación del hecho. Corresponde a la conducción de un ciudadano en alto estado de exaltación y aparente estado de embriaguez. Muchos de estos atracos en moto en calles o establecimientos comerciales se han vuelto virales y demuestran la reacción de la comunidad. La que venía en la moto se bajó y la cogió aquí. Ella la cogió aquí, le mandó la mano y la señora alzó el brazo y no se dejó robar el celular. Según las autoridades, el atraco en moto es el delito que más se está atacando en la ciudad. A la fecha, más de 4.000 personas han sido capturadas en el área metropolitana, logrando una reducción del 48% en este flagelo. Es todo por el momento para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Mercedes, gracias. 58 de 121 empresas de transporte público en Bogotá están siendo investigadas por no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Escenas como esta o esta son las que se viven a diario en Bogotá. Conductores que por dinero prefieren llenar buses sin respetar el distanciamiento social y ciudadanos que por la impaciencia se aglomeran descuidando los protocolos de bioseguridad es el panorama negro del transporte público. Noticentro 1 CMI conoció que por estos hechos 58 empresas de 121 registradas entraron en investigación por parte de la Secretaría de Movilidad. Recordarle a los conductores que el Gobierno Nacional ha estipulado que ante la apertura económica y ante la posibilidad de movilizarse por todos los corredores viales es necesario que respeten las normas de bioseguridad. Estas empresas de transporte público debían presentar en mayo sus protocolos, pero no lo hicieron. Y será hasta este mes de septiembre que se les notificará la apertura de investigación, pues los términos judiciales estaban suspendidos. Primero, evitar que haya aglomeración de personas en estos vehículos, que si lo notan lo denuncien y asimismo pues no hagan uso de este transporte si está con sobrecupo. Dentro de los requisitos que deben cumplir son desinfección diaria, condiciones de ventilación, controles de temperatura y distanciamiento social. A la difícil situación financiera del sistema de transporte masivo Mío en Cali se suma el cese de actividades de trabajadores de un operador que exigen el pago de su salario. ¿Qué ha dicho la administración? Sebastián, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Lo que dice Metrocal es que a más tardar el lunes realizará unos pagos al operador de Unimetro para que se puedan poner a paz y salvo con las 3 quincenas que le adeudan a estos trabajadores.
Cerca de 100 funcionarios del operador Unimetro del Bío entraron en cese de actividades por el no pago de su salario, dejando por fuera de circulación a 77 buses e impactando a por lo menos 30.000 usuarios. Anormalidades en el pago de la seguridad social, pago extemporáneo de la seguridad social, que se ve afectada la salud no solo nuestra sino de nuestra familia. Nos deben la prima de junio, nos deben también vacaciones, nos deben parte de las cesantías. La empresa asegura que el incumplimiento se debe a la deuda que tiene Metrocali desde el 16 de junio con los 4 operadores del MIO y que asciende a los 54.000 millones de pesos. La problemática que estamos viviendo es que Metrocali a la fecha nos está adeudando 5 quincenas, de las cuales hay 3 vencidas, 3 en mora. Nos está debiendo la segunda quincena de junio con 42 días de mora a la fecha, la primera quincena de julio con 26 días de mora a la fecha y la segunda quincena de julio con 7 días de mora a la fecha. Por su parte, Metrocali manifestó que se pondrá al día con los pagos de la tarifa diferencial, buscando un paz y salvo a más tardar el lunes con los salarios, pero que las obligaciones laborales son propias de cada concesionario. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también le hizo un llamado a los gerentes de Unimetro para que se pongan al día con estos trabajadores. Y en otras noticias, un fuerte operativo fue hecho esta madrugada en distintas comunas de Cali. Un total de 50 personas fueron capturadas. Así era como los hoy capturados vendían droga en 4 comunas de Cali. La presencia de menores era evidente, quedaban en medio de las transacciones ilícitas o incluso eran inducidos al consumo. Lograban comercializar más de 160 dosis diariamente, generándoles ganancias cercanas a los 300 millones de pesos mensualmente. La distribución de estas sustancias las hacían en presencia de niños, niñas y adolescentes y al igual llevaban a la dependencia a personas en condición especial como es a quienes padecían síndrome de Down. Entre los 50 detenidos hay 12 mujeres. Una contaba con medida de detención domiciliaria. Otros tenían hasta 51 procesos judiciales por delitos como secuestro, hurto calificado, porte ilegal de armas, entre otros delitos. Según la policía, estas personas también habían vinculado a varios integrantes de su familia en las organizaciones de microtráfico. Estos delincuentes venían afectando las zonas recreodeportivas, las vías públicas, pero también nos estamos anticipando a lo que es la reactivación de las jornadas académicas, puesto de que lo hacían sobre los entornos escolares. Las autoridades indican que les imputarán cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Y finalmente a esta hora se cumple un desalojo de algunas familias en el sector conocido como La Viga en Pance. Está ubicado en el sur de la capital del Valle del Cauca. Algunas personas habrían resultado lesionadas. El alcalde Jorge Iván Ospina, a través de su cuenta en Twitter, explicó que no permitirá la invasión de las riberas del río Pance. En las próximas horas las autoridades estarán entregando mayores detalles y por supuesto nosotros estaremos muy atentos a esta información. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Una sonada se presentó en el municipio de Repelón, en el centro del Atlántico, tras el sepelio de un joven que fue asesinado. Habitantes de la población arremetieron contra 2 viviendas de los presuntos responsables. Jorge Castro, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades por este caso? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La policía en el Atlántico ha pedido tolerancia ciudadana y no tomar justicia por mano propia, como ocurrió en el municipio de Repelón. La multitud en el municipio de Repelón atacó 2 viviendas de los barrios Villa Carolina y 7 de agosto en esa población del centro del departamento. Ocurrió al final del sepelio de un joven que había sido asesinado. Los atacantes responsabilizan del homicidio del joven a los habitantes de esas casas. Algunos de los participantes a la misma protagonizaron una serie de desórdenes y desmanes, causando daños contra 2 viviendas y los bienes que se encontraban al interior de las mismas. Las autoridades de policía dijeron que se solidarizan con la familia de la persona fallecida, pero cuestionan la reacción de la multitud. También condenamos categóricamente estos hechos de intolerancia que realizaron estas personas, que lo único que puede generar es violencia en el municipio. Por fortuna en los hechos no hubo personas lesionadas, sin embargo las viviendas quedaron destruidas. Tras esta sonada tampoco se reportó la captura de ninguna persona. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, fatal viaje. Hombre va desde Bogotá a Cartagena y muere por COVID. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Muere en Cartagena pasajero de COVID-19 que llegó en un vuelo desde Bogotá el pasado 2 de septiembre. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Luisa, buena tarde. Era identificado como Óscar Jiménez Ramírez. Había llegado de Bogotá a la capital de Bolívar para tratar temas de negocios acá, acompañado de su esposa y de su hija de 3 años. El hombre de 41 años de edad llegó a la ciudad por asuntos de negocios junto a su esposa y su hija de 3 años en un vuelo proveniente de Bogotá. Esta persona pasó todos los tamizajes del aeropuerto, sin embargo, luego de llegar al hotel presentó síntomas. Refiere la esposa que no presentaba ningún tipo de relación o contacto con pacientes diagnosticados con COVID positivo o sintomáticos respiratorios. Tras la muerte de esta persona que resultó positiva para COVID, se le practicó prueba a su esposa, quien dio negativa, y se está a la espera de los resultados de la menor de 3 años. El alcalde frente a eso manifestó que los protocolos están activados. Para que la gente que llega no venga a contagiar a los cartageneros y que el viajero que llegue tampoco se contagie en Cartagena y se lo lleve de regreso, tenemos que cuidarlo. A la fecha han llegado a la capital de Bolívar unos 50 vuelos nacionales. La Secretaría de Salud también manifestó que reforzarán aún más los protocolos. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Feliz tarde, Tatiana. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.